Aló, aló, aló. Ah, sí. Aquí soy. Aló, aló. Sí, acá nosotros no lo escuchamos fuerte, pero ya en la grabación sí se va a escuchar. De hecho, deja su... Aló, aló. Probando. Uno, dos, probando. ¿Se escucha bien, hermano? Acá en casa se escucha bien. ¿Hace calor afuera? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Panchito. Hola, hermanos. Hola, hola. Era eso, ¿verdad? Ya, entonces, siempre me pasa los jueves y escucho, hola, 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 hola. Están bien, 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 bien. Bueno, vamos a iniciar ahí, ustedes vayan subiendo CD, lo que quieran, no hay problema, para avanzar con el tiempo. Ya entonces ya está grabando. Bueno, damos un saludo allá al hermano Alberto, pues ya como puede ver acá está el hermano Daniel, el hermano Nico y el hermano Flavio. Y bueno, esperamos que en algún momento pues, los que no pudieron conectarse pues puedan estar escuchando este estudio allá en casa. Pero bueno, vamos a iniciar, voy a orar y vamos a partir con nuestro estudio. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das para venir y escuchar de tu palabra. Quisiera yo rogarte, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento y que este estudio, Señor, pueda entrar en lo profundo de nuestro corazón, que podamos asimilarlo y que también podamos ser impactados con el estudio del mismo. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. ustedes van a estar viendo acá, así que no se preocupen. Y si les pido algún versículo, eso pues lo vamos a estar viendo. Igual allá en casa, o lo están estudiando. Bueno, estamos acá finalizando, bueno, la semana pasada finalizamos el libro de Esdras, si recuerdan. Y en esta noche vamos a empezar con un nuevo estudio acerca del libro de Nehemías. Esdras Nehemías en el contexto judío es un solo libro. De hecho, es una continuación. Dentro del el formato que nosotros tenemos cristiano, se ha dividido en dos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Esdras, Nehemías, pero en el contexto, les decía judío, es uno solo. Por eso que la continuación, si uno lo corta, más bien, si uno sigue la lectura, tiene sentido. Ajá, exacto, como parte A y parte B, ¿ya? Pero es un solo libro en realidad. Bueno, yo puse un lema a este estudio y se llama Liderazgo Divino, Resultado Espiritual. ¿Por qué liderazgo divino y resultado espiritual? Tanto Esdras como Nehemías, hemos visto la parte de Esdras obviamente, pero cuando él propuso tener esta prioridad en Dios, cuando él buscó este liderazgo, que sea un liderazgo no humano, sino un liderazgo divino, realmente podemos ver de todo lo que recordamos, cómo este resultado espiritual fue guiado o tuvo una recompensa. Entonces, el propósito también de haber elegido este libro como tal
para los varones es el mismo desafío, ¿no? Cuando ustedes que son representantes de sus hogares pongan como meta este liderazgo divino, o sea, ustedes ser los líderes que Dios desea, los resultados se van a ver y se van a ver reflejados, por ejemplo, en su casa, con sus esposas, en el mismo trabajo, porque obviamente ustedes están poniendo a Dios como prioridad. Entonces, ¿hay resultados? Muchos. Recuerden, y solamente analícenlo, no voy a preguntar, pero la última vez que probablemente alguno de nosotros se metió en problemas, es muy probable que es porque descuidamos la comunión con Dios. Es muy probable. Ahora otra cosa, también es probable que la última vez que nosotros nos metimos en problemas, si hemos estado bien, dice Señor, pero de algo estoy seguro. Esto no es no es a causa de mi pecado, es una prueba que tú me estás haciendo para madurar. Y la forma de enfrentarla es diferente. De hecho, el lunes veía la clase con mis alumnos. Ayer fue lunes, ¿verdad? Ya, sí, no sé, se me hizo jueves hoy, no sé por qué. Bueno, pero veía la clase y les decía, miren, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una prueba y en el caso también por causa del pecado? O sea, las consecuencias del pecado. En el caso de la prueba me da la esperanza de que no he fallado nada al Señor. Pero si yo pequé, va a haber incomodidad, incluso hasta para acercarnos a Dios. Y hablamos de cosas no tan graves, aunque sabemos que el pecado no hay estándares, pero el puro hecho de descuidar la lectura bíblica ya es algo, ya es un pecado para Dios. El hecho de no orar. De hecho, por eso, si escucharon, espero que la hayan escuchado, y si no, mañana lo pueden escuchar, la predicación del pastor Adrián Reyes el día de hoy dice, cuando los padres oran, si la escucharon, desafía mucho y dice, bueno, él decía la frase, ¿no? Una de las frases que a mí más me impactó de todo el estudio. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por no orar? Porque él presentaba el texto cuando dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, ¿por quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? Dice, pues si vosotros siendo malos saber dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre de los cielos al que le pida algo? Le decía, claro, porque por ejemplo, y no estamos hablando de una prosperidad. Ahora, en primera de Juan, en tercera de Juan, perdón, dice, así como prospera tu alma. Pero toda la prosperidad verdadera del creyente parte por buscar a Dios. Y una frase también que siempre me ha llamado la atención. Dios suple necesidades, no concede caprichos. Cuando es una necesidad, te lo va a dar. Por ejemplo, me dice, ¿por qué no tienes auto? Dije, sencillo, no tengo para lo que se puede necesitar para un auto. Y la pregunta es, ¿cuánto va a pagar por ejemplo, el servicio, ¿no? La benzina, esto, el otro, el seguro. Y yo dije, claro, pues en este momento no están mis recursos, por eso no me lo dan. Pero cuando de verdad sea una necesidad para mí, yo estoy convencido que él me va a dar el auto. ¿Ya? Entonces, por eso creo, que pueden tener una opinión ustedes diferente, que Dios suple necesidades y no concede caprichos. Porque ahora, un auto, seamos honestos, yo necesitaría un auto, es un ejemplo nada más. No voy a pedir un auto, no sé, un Ferrari, ¿cómo lo vas a mantener? Entonces, hay que adaptarse de acuerdo a una realidad, ¿no? Entonces, pero por eso, liderazgo divino, obviamente el resultado es espiritual. Dentro de este libro que vamos a entrar, hemos visto, y aquí es un pequeño resumen, hemos visto en Esdras a dos líderes, Zorobabel y Esdras. Y ahí están los capítulos en los cuales se habla de ellos. Y al llegar a Nehemías, este libro, obviamente, que tiene el nombre de este personaje, de este Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 7, él era un copero, él no era un sacerdote, él no tenía una responsabilidad más allá, él era un simple copero. Pero algo que vamos a ir viendo, como cuando él se prepara, él busca este liderazgo espiritual, Dios lo usa de una manera sorprendente, porque si han leído el texto, le dice que se acerca y le dice el rey, ¿por qué te cayó tu semblante? ¿Qué tienes? Dice, es que cómo voy a estar si mi ciudad está derribada. Dice, ¿qué necesitas?
Pero a mí siempre me ha llamado la atención cuando el rey le dice, ¿qué necesitas? Nehemías dice, necesito esto, y él sabía que, y dije, eso es un gran ejemplo de organización. Sean honestos, tiro dardos, como dicen por allá. Si en este momento se te acercara el presidente, no, pues, el presidente ya de aquí del país, dijera, Nicolás, Daniel, Flavio, ¿qué necesitas? ¿Se quedaría usted pensando qué necesito? ¿O diría, sí, yo sé qué necesito y para qué y por qué? El caso de Nehemías, el rey le dice, ¿qué necesitas? Porque estás triste. Y dice, mi ciudad, mi pueblo, mi nación, necesitan levantarse los muros. ¿Cuánto necesitan? Y él le da el plan. Y si ustedes, vamos a ir viendo la lectura, cuando llegamos a capítulo 2, 3, 4, los siguientes capítulos, tenía todo tan ordenado que él sabía hasta las cantidades. Pero desde el capítulo 1 dice que él se acercó y le dice al Señor, ahí primero ora, le dice, dame sabiduría y muéstrame lo que yo necesito. Interesante que en el capítulo 1 él ora, él se humilla, él pide a Dios, y en el capítulo 2 se desarrolla y dice, claro. Otro ejemplo de una oración. El Señor Jesucristo, antes de elegir a sus apóstoles, primeramente oró. Y si ustedes se dan cuenta, antes de él tomar decisiones importantes, primeramente lo que hacía, orar. Y nosotros decidimos y luego, sí, ayúdenme a orar porque te necesito esto. Sí, pero el modelo es al revés. Primero, ¿sabe qué? Debo tomar una decisión, ayúdenme a orar. A lo mejor no podemos dar más detalle y es entendible, pero necesito tomar una decisión, pero necesito mucha sabiduría. Cuando tú estás orando y el grupo, tu iglesia está orando, empieza a llegarte y dice, sentido común. A veces no necesito que la Biblia diga, no lo compres, no hagas, no, etcétera. ¿Sabes qué? Estoy convencido de que esto no. Y tienes esa seguridad de decir, no, fue una buena idea, pero no es lo que quiere el Señor. Y quedas en paz y no se ejecuta. Y no te frustra porque dices, yo pedía eso, ¿no? Sabiduría, ya me mostró que no, ahora tengo que aceptar. Entonces, Nehemías es este ejemplo de esta persona. Les decía, mire, algo de lo que vamos a ver, y esta gráfica resume este libro tan maravilloso, porque es la reconstrucción de los muros. Pregunta para los que están acá y los que están en casa. ¿Tienen idea cuál era el ancho de los muros? Sí, el ancho. Bueno, igual después tú averiguas, pero de lo que yo tengo entendido, un carro tirado por caballos tenía más o menos de 2,50 metros. Cabían 3 de ida y 3 de regreso. Entonces, ¿te das cuenta? Ajá. Sí, entonces por eso te digo, de lo que yo estoy investigando de eso, es por lo menos 3 caballos, o sea, 3 carros de ida, o sea, era una vía de 3 autos, de ida y de regreso. No sé exactamente cuánto tenga, pero le digo, si por lo menos vamos a pensar 9 metros tenía de ancho. Por eso que cabía lo que es, había casas, y en este caso eso era ancho. Ahora recuerden que los muros eran muy importantes porque eran las protecciones. Si estaba un muro alto levantado, obviamente la protección de la ciudad iba a ser muy bien fortificada. En cambio, una ciudad derribada, dice Proverbios, sin muros, es vulnerable, claro, porque cualquiera podría entrar. Recuerda, por eso hay otro ejemplo, cuando en Jericó se cae todo, obviamente entraron, porque se cayó el muro. Dijeron, no, el muro es impenetrable, y si se acuerdan del texto, dice, no, nadie puede entrar. Claro, porque ellos confiaban en su estructura, pero el Señor dio la victoria. ¿Y qué es lo que hace? Ni siquiera derribó todo, derribó una parte probablemente. Bueno, ahí nos dice el texto que sí derribó todo el muro, ¿no? Pero con el puro hecho vamos a pensar que hubiera hecho un orificio de 3 metros de ancho, ahí entran todos. Entonces, importante, Esdras, la reconstrucción del templo. Nehemías, la reconstrucción de los muros. Son dos cosas diferentes.
Porque les digo, yo en algún momento cuando estaba predicando yo me equivoqué y, o sea, estaba predicando y dije que Nehemías era la reconstrucción del templo. Y una hermana después me dijo, te equivocaste, era la reconstrucción de los muros. Dije, bueno, toda la predicación, o sea, tenía un contexto, ¿no? Pero fue un detalle, pero desde ahí recordé, Esdras, templo, Nehemías, muros. ¿Ya? Entonces, por eso las gráficas nos ayudan. Bueno, preguntas. Nada, en la introducción. Ajá. Sí. Mira, por ejemplo, sí, el copero tenía esta función. Y de hecho es una de las palabras que se utiliza también para el vino. El vino, con acá en Chile hay la cultura, hay muchos procesos del vino. Pero un tipo de vino es que él, digamos, le daban las uvas, él las exprimía, daba en la copa y él se las daba al rey. Y de alguna forma supervisaba así la comida. Entonces era un agente de confianza. Entonces, cuando se habla de copero, claro, no era, bueno, la limpiaba la copa, probablemente sí, pero también supervisaba lo que él, o sea, come, si no, no te mueres tú, pues tú puedo comer yo, si se murió el copero, buscamos otro, ¿quién quiere ser copero? No, pues, creo que sigue la vacante todavía, pero sí era una labor importante. Por eso que él tenía acceso al rey, o sea, era cercano al rey, era de confianza. Buena observación. Ahí está. Miren, ahí lo pueden leer ustedes y después de todos modos recuerden que le voy a hacer llegar esta información a sus casas. Dice, Nehemías habla todo el contexto de los muros. El libro de Nehemías es tanto un contemporáneo de Esdras en cuanto al periodo histórico, porque es un solo libro, como también en cuanto a escritura. Los dos originalmente fueron considerados como un solo libro, algo que se puede apreciar al trazar el desarrollo del libro y los eventos ordenados, porque es una secuencia. Parte con algo y lo suplementa con otro. Entonces es un complemento. Ahora, ambos están ordenados así, dice, donde el libro de Esdras se dirige al tema del templo y las reformas necesarias relacionadas. Ya lo hemos visto. Nehemías se dirige a los muros de Jerusalén. Finalmente, el pueblo había dedicado el templo en el 515 a.C., pero todavía estaba muy vulnerable porque no habían reparado los muros alrededor. Y de ahí la tristeza de Nehemías. Ahora, interesante, recuerdan, y si no, les voy a decir, ¿cuánto tardaron en levantar los muros? Ya 52 días. O sea, fue un trabajo, dice un pastor cuando era mi profesor, no eran latinos, porque ellos llegaron a trabajar, y lo hicieron. Y fue muy grande el trabajo, entonces lo hicieron muy bien. Ahora, aquí una estructura, ¿cómo se estructura este libro como tal? Bueno, está el regreso de Zorobabel, Esdras capítulo 1, capítulo 2, la contribución de Zorobabel, Esdras del 3 al 6, el regreso de Esdras, Esdras 7 y 8, la contribución de Esdras capítulo 9 y 10. Ahora continuamos con Nehemías, es el regreso de Nehemías capítulo 1 y 2, la contribución de Nehemías capítulo 3 al capítulo 7, versículo 3, y reformas finales y listas, capítulo 7 hasta el final. Bueno, dice, a la luz de esta estructura, el centro de la obra literaria de Esdras Nehemías serían capítulos 9, 10 de Esdras, lo que tiene que ver con la purificación del pueblo. Mucho más que simplemente un buen tema, la purificación es central a la vida del pueblo judío. Lo que destaca Levítico, la ubicación del tabernáculo entre las tribus y también el templo junto a los sacrificios. Interesantemente, el mismo tema surge en Nehemías capítulo 9 en el contexto del arrepentimiento congregacional. Entonces hay mucha similitud. ¿Ya? Sabemos que el tabernáculo era ambulante, podemos decirlo, desarmable. En cambio, el templo era físico. Pero al final la ubicación geográfica de las tribus no se alteró en cuanto al terreno, ¿ya? Porque obviamente no podían tener el terreno como físico, como estaban ubicados antes, pero sí se respetó de alguna forma, por eso dice que tiene ciertas similitudes. Bueno,
Interesante, miren, presentación de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 6 dice, el gran Dios, el que nunca olvida su pacto, el que exige purificación de su pueblo, atributos y dignidad de Dios destacados en capítulo 9. Historia, dificultades en reconstruir al templo. Y lo que les decía ya, el capítulo 6, versículo 15, dice que en 52 días fue terminado todo. Ajá, el muro, dije el templo, de nuevo, me volví a equivocar. Qué bueno que me están corrigiendo, están atentos. El muro en 52 días. Repaso de historia envuelto en alabanza, ahí nos dicen los capítulos, el capítulo y los versículos. Afirmación del pacto y temas de Nehemías. Cumplimiento de Primero de Reyes, compromiso a pesar de la adversidad y oposición, centralidad de palabra de Dios al pueblo y adoración. ¿Ya? Recuerden, entonces, después de ese PowerPoint se los envío para que lo tengan, pero al menos ya tienen un poco más de información. Ahora, Nehemías, hasta el puro nombre es un nombre interesante, Jehová consuela. Era un copero en el que se relata, y todo el libro relata sucesos de su liderazgo. Interesante cómo lo vine hablando. Ahora también, Dios levantó a Nehemías para llevar a cabo una de las responsabilidades de mayor confianza en el imperio persa, que era, obviamente, cercano al rey y un hombre de confianza. Interesante, si ustedes no lo habían notado, Esther, ¿saben quién es? Fue la madrastra de Artajerjes. Quizás ello influyó para que él fuese amable con los judíos. ¿No? Entonces, y tiene sentido, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, el caso de Timoteo, su madre era Loida y su abuela era Loida y su madre Eunice. Ahí sí está, porque también luego me equivoco, así que si me equivoco me corrigen. Pero algo que dice, toda la información que asimiló Timoteo no fue de su papá, fueron de su mamá y de su abuela. Ahora, y a mí siempre me ha llamado la atención, ¿ya? Si su mamá era una persona tan religiosa, ¿por qué se casó con un hombre griego? Y es lo que yo no lo encuentro. Yo no digo que estuvo en rebeldía. La verdad tengo que ser honesto, tengo que investigar más, pero probablemente fue un asunto, como digamos, un acuerdo, una cosa así. Porque a mí se me hace raro, bueno, ¿por qué Timoteo tiene tanta información del Antiguo Testamento como tal? Pero su padre es griego y su mamá le enseña y Pablo le dice que su abuela, su madre. Pero, o sea, trataré de investigar más, pero no sé si a ustedes les hace interesante. O sea, un hombre tan educado, y dice tu papá, no, papá es griego. O sea, ¿qué pasa acá? Pero obviamente Timoteo es un gran ejemplo, ¿no? Pero interesante. Bueno, ¿por qué también es interesante este libro de Nehemías? Miren, las 70 semanas de Daniel inician con el decreto de reconstruir la ciudad bajo Artajerjes, capítulo 1 y 2, porque son contemporáneos también. Entonces, vean lo importante. Otra cosa, Nehemías y Malaquías representan los últimos escritos canónicos, es decir, del Antiguo Testamento. Cuando se termina de escribir Malaquías, hay 400 años de silencio y el Señor no vuelve a hablar hasta Mateo capítulo 1, versículo 1. Entonces, ¿logran darse cuenta la importancia del libro de Nehemías? Si quizás no lo habían dicho, bueno, sí es un buen libro, me gusta, pero ahora ya tiene una esencia diferente. Ahora ya tiene aspectos o información que por eso dice, entonces, por eso que es importante la lectura de Nehemías. Información solamente, ya a lo mejor no vamos a entrar directo al capítulo 1, pero quiero que esta información nos va a servir, porque aunque ustedes vayan a casa y lo estén leyendo, van a poder tener más información y un trasfondo más histórico. A veces las Biblias de estudio, a veces otros libros no tienen tanta información, entonces lo que estoy haciendo es darles un poco más de información. Bueno, miren, personas destacadas en Nehemías. Nehemías, influyente copero del rey persa Artajerjes. Esdras, ya lo hemos visto, líder del segundo grupo de exiliados que regresan a Jerusalén. Sanballat, ¿quién era? Era el gobernador de Samaria, el cual impide realizar la construcción de los muros de Jerusalén. Era el opositor. Tobías, funcionario amonita que se burlaba de la construcción de los muros.
Entonces hay dos personas que se encargaron de hacerle la vida imposible a la tribu de Judá o a la nación de Judá y al propio Nehemías. Y van a tener mucha participación. Por eso que cuando escuche, ya sé quién es Sanbalat, gobernador samario o de Samaria, y Tobías, un funcionario amonita que se burlaba. Y si ustedes después a buscar quiénes eran los samaritanos, quiénes eran los amonitas, eran enemigos. Aunque eran primos, por llamarlo así, pero eran los enemigos directos. Interesante, ¿no? Cómo se va desarrollando. Ahora, palabras claves en el libro de Nehemías. Confesar. Esta palabra significa, estuve averiguando un poco en hebreo, no sé hebreo, por eso mejor le escribí en español nada más, pero significa quitarse de encima. Y vamos a ver aquí en algunos textos. Hermano Flavio, Nehemías capítulo 1, versículo 6. Sí, interesante, ¿no? Daniel Rojas, Nehemías 9:2, por favor. Ajá. Interesante. Hermano Nico, por favor, Salmo 32:2. Dos, sí, por favor. Ese versículo es como bastante desafiante, ¿no? Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa. Creo que por ahora nosotros es un reto, pero importante, ¿no? Yo leo Proverbios 28:13. Miren, vamos para allá. Algunos, la esencia de esto de quitarse de encima está en todos estos versículos que estamos viendo, obviamente. Proverbios 28:13. Miren, dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también lo vemos en Daniel 9:4, perdón. Y bueno, dice acá, la confesión lleva también acción de gracias. Mire, hermano Flavio, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 33. Ya. Lea el 34 para aclarar un poco. ¿Cómo habla, no? Dice, sigue usted buscar, si hay un verdadero arrepentimiento. O sea, aquí vemos la palabra quitarse de encima. Sacan todo eso, literalmente, dice, entonces tú los vas a recibir. ¿Ya? Quizá un versículo parecido con la esencia es 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitarnos de toda maldad. Pero ese confesar no es decir, Señor, yo pequé. No, tiene la esencia de esto. O sea, yo estoy convencido de que eso fue malo. Y no lo tengo que volver a hacer. O sea, va más que digamos, una entendimiento humano que va asociado, sí, pero realmente un arrepentimiento interno. Es decir, no lo tengo que volver a hacer. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una asociación que podríamos hacer? La basura. Vamos a pensar, comer un pescado. Una persona normal, ¿no? No va a guardar el pescado, lo que quedó del pescado 3, 4 semanas, después se va a acercar a ver si es que está bueno o no. Porque dice, la basura se tira, entonces cuando dice, si confesamos, este confesar es desecha, pero ya no lo busques. O sea, se fue, es basura, déjalo, ya se fue, no tienes por qué. Por eso les decía, tiene un poco la idea de de quitarse de encima. Desecha, despoja y siga adelante.
También otra de las palabras claves de Nehemías es el temor. Y habla demasiado porque en el sentido de reverencia o temor, recuerde que la reverencia, mucho en la Biblia, cuando se habla del temor de Jehová, fue una mala traducción de la palabra, porque debió haber sido la adoración a Jehová o la reverencia como tal. Porque nosotros cuando hablamos de temor, el temor te aleja. Como el temor, por ejemplo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así como el temor me va a acercar a Dios, más bien la reverencia. Entonces, el contexto obviamente acá, reverencia o temor. Y después, para entrar más directamente allá, pueden verlo en Levítico, el 19:14, 25:17, Deuteronomio 17:19, y el segundo libro de Reyes también, capítulo 17, versículo 34. Todo esto viene hablando Nehemías. Miren, principales doctrinas en Nehemías, la palabra de Dios. Pero vean, porque lo dice así, requiere de mucho cuidado y prestar atención. Es decir, Nehemías lo que estaba haciendo era al igual que Esdras, o con el mismo, bueno, principalmente que Esdras, indagó tan perfectamente para poderlo desarrollar, no como él quería, sino como estaba escrito. Mire, Daniel Rojas, Nehemías 8:1, por favor. Miren, yo leo el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y si ustedes siguen leyendo, aquí es cuando el pueblo entendía cómo respondía. ¿Se acuerdan? Amén. Ya, después si ustedes quieren seguir leyendo, se van a dar cuenta de cómo esto iba impactando tanto, porque dice, él daba lo que me llama la atención. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y si se dan cuenta, a mí siempre me enseñaron así. Bueno, no siempre, pero me enseñaron así. Cuando tú estás predicando desde el púlpito, si hay un niño, vamos a pensar los que se quedan acá, de 10 años, hasta una persona de 50 años, 60 años, si ambos entienden tu predicación, eres buen predicador. Pero si el niño dice, dijo unas palabras bien raras que ni me las pude aprender, tu predicación no sirvió. Entonces, un desafío es acá, ¿no? Él explicaba, pero lo hacía, yo pienso, lo hacía de una forma tan básica, aunque sin perder el sentido, que tanto el más pequeño como el más adulto o el menos conocedor entendían. Eso es un buen predicador. Aquel que lo escucha dice, lo entendí. Eso es un desafío. El pastor Adrián Rogers decía, Dios nos manda alimentar a las ovejas, pero los predicadores podemos cometer el error de alimentar a las jirafas por el vocabulario tan intelectual que usamos. Es que el griego, es que el hebreo, es que el acá, y dice, pero entonces para poder entender la Biblia tengo que estudiar todo eso. Dice, no, de hecho, yo, ¿ya? Cada persona es diferente, pero yo trato de investigar la palabra si es que hay, y yo les digo, esto significa eso. ¿Y qué? Esta palabra significa eso, ya no le busques más, ya te hice el trabajo extra, ¿ya? Pero es porque quiero, quizás por el don de enseñanza que tengo, que la gente lo asimile y diga, entendí lo que quería decir. ¿Ya? De hecho, en la facultad, cuando estoy enseñando a los alumnos teología, dicen, es que lo haces ver práctico y no usas tanta terminología. Le digo, bueno, ustedes que están estudiando, puedo usar terminología, pero como yo estoy ya con el chip de que lo que yo quiero que entiendas, puedo usar la terminología y si yo veo que no entiendes, te doy la explicación y dices, suficiente. Entonces, vemos que la palabra de Dios, Nehemías lo refuerza, requiere de mucho cuidado y el prestar atención. Y todos esos versículos
lo van a ver. Recuerden, uno de los que más recordamos es Esdras 7:10. Dice que inquirió, o sea, buscó tanto porque quería realmente saber qué decía. Otro de los temas de doctrinales que vemos acá en Nehemías es la obediencia. Dios obró por medio de la obediencia de Nehemías. Hermano Flavio, Nehemías 7:5. Ajá, entonces, vea que como dice algo, fue tan obediente que empezó a indagar y obviamente después lo vemos como Dios lo utiliza de una forma importante. Otra de las cosas que también vemos aquí en el libro de Nehemías es la oposición. ¿Por qué? A pesar de la oposición local y corrupción que existía, Judá pudo completar los muros en 52 días. Y a veces, en esta semana, recuerden que, bueno, a nosotros nos pasa así, Adrián creo que lo ha reconocido. Antes de predicar un tema, primero lo experimentas. O sea, si a mí me toca hablar no sé, de la mentira, téngalo por seguro, lamentablemente, y te lo debo reconocer, ¿no? O te sentiste tentado a mentir o probablemente mentiste. Porque dices, bueno, entonces eso es malo, daña, afecta a la iglesia, entonces no lo hagan porque es malo, es dañino, o sea, no es correcto. Pero siempre, cuando yo he conversado con otros hermanos, otros pastores, dicen, antes de predicar, Dios te va a poner, te va a pedir que pases la práctica primero. Porque si yo estoy siendo cruel, que, ay, pecador, es esto, y bueno, ¿por qué voy a ser cruel si ya me doblegó primero a mí? Mejor soy suave con mis hermanos. ¿Ya? Entonces, creo que tiene sentido. Entonces vemos acá, mire, ¿y cómo sabemos que fueron en 52 días? Daniel Rojas, Nehemías 6:15. Ahí está, ¿no? Entonces, si había alguna duda, aquí ya sabemos que está así. Si hay alguna duda es porque yo no estudié bien, ¿ya? Pero no porque la Biblia tenga mal, o sea, seamos honestos. Pero también, ¿qué vemos aquí en el libro de Nehemías? El carácter de Dios en este capítulo. Dios es glorioso. Mire, hermano Nico, Nehemías 9:5. Interesante, ¿no? Dios es bueno, capítulo 1, versículo 10, ese lo leo yo. Nehemías 1:10. Ellos pues, dice Nehemías, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ya hablando de todo esto. Dios es bondadoso. También lo vemos ahí en el capítulo 9, versículo 17. Hermano Flavio, por favor. Nehemías 9:17. También, bueno, el día de ayer veía con mis alumnos, decía, hermanos, Dios es lento para la ira y dice así, pero ¿hasta dónde podemos llegar y desesperarlo, por llamarlo de una forma así, que nos tiene que disciplinar? O sea, cuando tú y yo estamos siendo disciplinados, no es por algo que hiciste en la mañana o algo que hiciste hace 5 minutos. Yo pensaba así, llegamos al límite y yo creo que lo pasamos ya hace rato y era cosa de tiempo, ¿sabes qué? Te tengo que disciplinar. O sea que cuando estamos sufriendo producto de una disciplina o cuando estamos siendo disciplinados por Dios,
No es que, pero Señor fue la primera, o sea, justo la primera y me llama la atención. No, yo creo que ya se pasó el límite desde hace poco. Y Dios como es paciente y como sabes qué, hay que ejecutar una disciplina. Entonces eso también me llama la atención, cómo es esa paciencia de Dios, ¿ya? Si obrara como quizás algunos de nosotros impulsivamente, estaríamos bien aporrados, así todos adoloridos, ¿no? Pero esa es una de las grandes misericordias de Dios. Otra cosa que también vemos, Dios es misericordioso, también lo podemos ver en el mismo versículo, también el versículo 27 lo presenta. Dios es poderoso, ya lo leímos. Dios provee, 9:6. Dios es justo, Dios es uno, Dios es sabio. Eso después vamos a avanzar y lo van a ver en casa. El bosquejo, ya llegamos acá, obviamente habla de la tercera expedición. Recuerde que hemos venido viendo que son un solo libro. Y por ejemplo, uno de los bosquejos que yo encontré, miren, del capítulo 1 al 7 se divide así. Nehemías comisionado por Artajerjes, capítulo 1 al capítulo 2, versículo 8. Ahí está toda esa información. Después comienza la construcción de los muros, capítulo 2, versículo 9, hasta el capítulo 3. Todo eso es la construcción de los muros. Capítulo 4, oposición de los enemigos externos. Yo no diría, claro, ¿no? Los enemigos externos es normal. Pero miren capítulo 5, enemigos internos. Muchas veces, por ejemplo, y también pensaba, ¿no? En la vida del apóstol Pablo, no pensamos acá, pero las luchas más grandes del apóstol Pablo no fueron externas, fueron con gente de la propia congregación. Por ejemplo, llega a Corintios y dice, ¿quién es Pablo? O sea, y tiene que defender su apostolado y dice, pues yo los evangelicé, yo les discipulé, yo hice esto, y así como los habían llegado a ser tan insensibles como decir, pero ¿qué autoridad tiene Pablo? Le dije, pero, o sea, ¿cómo fácilmente los seres humanos podemos corrompernos así, ¿no? O sea, que de saber de alguien que ha estado invirtiendo tiempo, tú dices, ¿qué autoridad tienes tú? Lo vemos con Aarón y María. Sabían que Moisés era el que había elegido Dios para un propósito. Dice, ¿qué acaso nada más habla por Moisés? Y después ve que recuerda que les dio lepra. Y les dice, clama tú al Señor. Clama y se les va la lepra. Pero dice, bueno, le dice, Señor, ¿y por qué has hablado mal en contra de mi ungido? Y entonces veo acá, ¿no? Entonces sí, enemigos internos, lamentablemente aquí dentro del libro los experimentan. El término o la finalización de los muros, capítulo 6, y también la protección del muro. Y capítulo 8 simplemente son reformas, como se maneja así, la reforma religiosa, capítulo 8 al 10, y la reforma social y política, del capítulo 11 al capítulo 3. Y ahora sí entramos a Nehemías, para que no tenga que ser pura información. Pero es bueno, les decía, y traté de hacerlo así, para que ustedes tengan un panorama más amplio, ¿ya? Así que, porque del capítulo 1, en mi caso, son 11 versículos, creo que los podemos detallar lentamente ahora, pero ya hay una información, ya hay algo de trasfondo que nos va a servir. Y empezamos con el versículo, ahora sí, Nehemías 1, y vamos a ir viendo un versículo a la vez. Dejen ver si hay alguien más está. Nada más no se conectó más el hermano Alberto, pero no hay problema. Miren, y leemos el versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, ya nos da el nombre de su padre, y dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Bueno, aquí nos da detalles geográficos, como tal. Quisleu, el mes de Quisleu corresponde para nosotros de noviembre a diciembre. Pero algo que me llama la atención en el versículo 1, Nehemías oye de los problemas y lo primero que hace es orar. Él, no, él lamenta, él sufre por su nación. Pero algo que me llama la atención, en cuanto hay problemas, yo decía, si yo sé que hay problemas en la iglesia, o si supiera que hay problemas en la iglesia, ¿cuál sería mi actitud? ¿Ir a enfrentarlo a la persona? ¿Ir y decirle que por qué tiene esa mala actitud? ¿O tener la misma actitud que tuvo Nehemías? Orar. Cuando usted está en problemas, ¿qué es lo que hace? Obviamente, hay ocasiones que usted puede resolverlo humanamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando llega el límite en tu trabajo y dices, ya humanamente no puede hacerse nada? Y bueno, ahora viene lo mejor, porque me toca orar. Y yo creo que les ha pasado, ¿no? Que oran y quizás llegan a casa la atención y al otro día como,
serio? ¿Está funcionando el programa? Por ejemplo, acá lo veíamos como observación. El domingo que predicó Alex, nos falló el audio y falló todo. Y a veces sabemos que pasan esas cosas, ¿no? Vino nuestro hermano David y sabe que hay que arreglarlo, sí, estamos así como, pero David, es normal, o sea, no nos tiene que sorprender. Yo entiendo que te sentiste incómodo, quizá frustrado, y todos estamos así, pero sabemos que esto es así, porque así como funciona. Vean, las primeras lecciones yo batallaba esto, el otro, y les dije, si algún día, David, le dije, mira, si aquí no nos funciona algo, por último, pongo el computador, me escuchan, y por los hermanos trataré de que vayan escuchando y después lo ven, pero esto no nos tiene que quitar el gozo, aunque humanamente lo hace. Pero le dije, pero es normal eso. Les decía, cuando hay problemas, algo que vemos acá con Eneas, la oración, él se aferró tanto a la oración que por eso fue un gran ejemplo. Y él sabía mucho, miren, versículos 2 y 3, aquí vean cómo lo fui dividiendo. Bueno, dice, bueno, se encuentra en la capital, que vino Ananí, uno de mis hermanos, hermanos de sangre, no tanto de nación, sino su hermano sanguíneo, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Interesante, recuerda que habíamos hablado de que lo veíamos el jueves, más bien en la lección del Espíritu Santo. Siempre hay un remanente. Dios siempre, no importa la maldad del ser humano, no importa lo cruel que pueda ser el ser humano hablando de la nación de Israel, siempre mantiene un remanente, como un grupo de fieles. Están en gran mal y en completa calamidad. ¿Y qué es lo que hace? Obviamente, Nehemías se empieza a quebrantar. Pero veamos, aplicémoslo, tratemos de aplicarlo a nosotros, ¿no? Cuando sabemos que alguien está mal, ¿qué hacemos? Porque el Señor le ayude, pero yo también tengo problemas. Cuando tendríamos que ser empáticos, ¿no? Y a veces sí, yo sé que el propio trabajo, las propias luchas nos hacen olvidar, pero yo creo que no podemos descuidar la labor de todos como grupo, hablando de varones, de preocuparnos. Ahora, los que estamos acá, vamos a hacernos un desafío, hablarle a alguien que sabes que se conecta y hoy no se pudo conectar. Porque, miren, el único que se conectó ahora es el hermano Alberto. Estamos los tres, ¿saben quién faltó? Bueno, acérquense y digo, hermano, notamos que el martes no estuviste, no por echarte en cara, sino más bien, ¿estás bien? Ajá, hoy nos... Ajá, animarlos, sí, sí. Exacto, decir, pero ánimo hermano, mira, puedes conectarte y si no, pues ve el estudio porque nos va a servir. Tratamos de generar ese compañerismo. Ya lo que decía Adrián, bueno, mañana yo creo que vienen las mujeres y se escucha un ruido hasta allá, pero no porque estén de ruidosas, sino porque se la pasan bien, han creado una unidad. Ya entonces, lo que decía en algún momento, hay que trabajar un poco más nosotros, pero claro, porque el liderazgo espiritual parte por el hombre. ¿Ya? Entonces, no es malo que ellas lo hagan y qué bueno que lo están haciendo, pero si ustedes, junto con nosotros, hablando de los líderes, empezamos a trabajar, esto va a girar. Entonces, estamos avanzando, ¿ya? Es cosa de adaptarse, pero es un gran desafío. Bueno, mire versículo 4. Entonces, hay calamidad, hay una lucha grande y mire lo que hace Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Fue conmovido por sus compatriotas de tal forma que él tuvo ayuno y oración. Yo lo veía así con la nación acá, ¿no? Chile, hay un cambio de gobierno, hay cosas que quizás vemos que no están bien, etcétera, etcétera. Pero seamos honestos y no respondan, yo también me incluyo. Oramos por la autoridad, porque nos manda el Señor a orar por las autoridades. Clamamos, Señor, ten misericordia de este país. Señor, que puedan conocerte la gente en este país. Y de hecho, no necesitamos quizás, más bien,
Necesitamos invertir más tiempo en oración y que el Señor haga la obra, claro, la va a hacer. Pero a veces estamos muy bajos, hablando si pudiéramos poner niveles, la oración a veces, ¿cómo es 3 veces al día? Algunos probablemente 3 veces al día oran. Y el resto del tiempo, les decía, algunos viajan, van manejando y pueden ir. Ahora, como vas en todo, puedes ir hablando, no hay veces que estás loco porque no sabes, puedes ir hablando. Pero ese tiempo es tiempo que se pierde y no se recupera. Lo que por eso decía el estudio de la oración en la mañana. ¿Cuántas cosas no hemos pedido por no orar? Ya, problemas económicos. Escúchenla. No quiero darle más detalle, escúchenla, pero van a ver que el estudio, la predicación de la mañana va a ser como tiene mucho sentido. Entonces, interesante. Bueno, del 5 al 11, vamos a irlos viendo, porque son los 11 versículos nada más, pero hace una oración realmente interesante. Primero, no dice, perdónales sus pecados, este pueblo, ellos son así. Tanto Nehemías como Esdras, ellos tenían una relación con Dios. Pero cuando tratan su oración, ellos dicen, hemos pecado, te hemos fallado, hemos quebrantado tus mandamientos. Lo veíamos con Esdras. ¿Qué pecado hizo Esdras? Ninguno. Lo vemos ahora con Nehemías y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué pecado hizo Nehemías? Ninguno. Pero vean cómo él se incluye en una oración. Lo vemos en el versículo 5, miren. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Primero, lo vimos el domingo y acá está, miren, en la gráfica. Ante todo, Nehemías sabía a quién se estaba dirigiendo. Reconoce el señorío de Dios, los pactos y promesas. Dice que guarda tus mandamientos, que guarda tus promesas. Él sabía quién era. Él tenía un convencimiento y una seguridad de quién es Dios. Él no llegó diciendo como podrás hacer. No, él da por hecho y establece, tú eres Dios. Entonces, es una, si se dan cuenta con el ejemplo de que Adrián hacía el domingo en Mateo capítulo 6, es Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, él reconocía, el Señor está mostrando, enseñándonos cómo orar al Padre. Acá Nehemías tenía esa información tan clara como la vimos el domingo. Tú eres poderoso, tú eres fuerte, guardas misericordia, haces misericordia, guardas tus pactos. Y mira el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Mira, era una oración constante, no era una oración momentánea, había tiempo invertido. ¿Por quiénes? Por los hijos de Israel, tus siervos, y miren, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que ¿qué cosa que han cometido? Se incluye. Contra ti, sí, yo y la casa de mi padre, ¿qué dice? Hemos pecado. Nehemías pudo haber hecho su oración y no era una oración mala. Señor, la nación se ha olvidado de ti, la nación no te ha buscado, la nación es indiferente, ten misericordia de tus siervos, dame la oportunidad de restaurarlos, ellos están mal. Y era una buena oración, ¿no? Porque era la realidad. Pero lo que me llama la atención, como confía en su oración, pero también él confiesa sus propios pecados. Nehemías, por muy bueno que lo veamos, en el fondo también había pecado en algo, porque era un ser humano. Mire versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Todo eso se refiere únicamente a la ley. En toda la ley dice, toda la ley, los 10 mandamientos corrompidos, alterados. ¿Por qué? Se habían vuelto idólatras, habían realmente se habían olvidado de Dios. Pero mire, versículo 8. Acuérdate, aquí vemos, pide, al reconocer quién es Dios, él confía también en su misericordia. Mire, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
hablando de que iban a ser, habíamos leído otros versículos, dice, pero si se arrepintieren, aún así los regresaré. Y Nehemías tenía esta convicción. Miren, de hecho acá después por cuestión, bueno, vamos a ver el 9, miren. Aquí está la continuación. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Todo esto está sacado, después ustedes lo pueden buscar en casa, capítulo 4 de Deuteronomio, del versículo 29 al 31, y dice lo mismo. Aunque yo los dispersare por causa de su pecado, cuando de verdad hubiera un arrepentimiento, aún así los recogeré. Pero que tenía que mostrar un real arrepentimiento. O sea, no era una, más bien era una convicción completa de que le habían fallado a Dios. Versículo 10, miren. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y miren, aquí es algo que me llamaba la atención cuando estaba evaluando este estudio. Romanos 10, miren, cómo Pablo hace una oración parecida por la nación. En Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Y tiene sentido con lo que estamos leyendo, miren. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Y Pablo aquí abre su corazón. Pablo aquí expresa realmente lo que había gran necesidad, ¿no? Dice, mire, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nehemías dice, bueno, la verdad, tu nación te necesita. Aunque son tu pueblo, aunque tú los has elegido, la nación no te ama de la forma que tú deseas, no obstante es tu nación. Y mira el versículo 11. Aquí está como el resumen de su oración, ¿no? O el clamor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Miren, ¿se acuerdan que lo que les decía? Porque yo servía de copero al rey. ¿Por qué dice, dale gracia delante de aquel varón o delante del rey? Porque yo servía de copero al rey. Y después, cuando lleguemos al capítulo 2, van a darse cuenta que el rey le dice, bueno, ¿por qué estás triste? Y empieza a desarrollar el plan porque ya lo tenía realmente planificado. Interesante. Vamos a dejarle allí para no entrar tanto, pero ahora sí. ¿Qué les parece el texto? Un texto interesante, ¿no? Espérame, déjame mirar. A mí lo que me llama la atención, eh, el versículo 6, donde dice que esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Como que eh, o sea, uno se dice, el Señor tiene que escuchar, es simplemente que su oído tiene que estar atento, pero también dice que estén abiertos sus ojos,
la oración para que Dios esté darle la importancia a la oración que está haciendo en este caso Nehemías. Tiene que, él está pidiendo que su oído esté atento, pero también su ojo abierto, como completamente atento a lo que está pidiendo, como que en verdad lo que les está pidiendo es importante. Es importante. Por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, es como que Nehemías está diciendo, oye, lo que yo te voy a pedir, Dios, empezando por esto que veíamos, que Adrián también decía, oye, cuando nos acerquemos a Dios, vamos primeramente con, no nos vamos a presentar con cualquier persona, ni con cualquier individuo, nos vamos a presentar con Dios, con el Todopoderoso, con el Creador de todo, con el Dador de vida, y presentándose así, Nehemías le está pidiendo algo que no es ajeno a su voluntad, sino que él lo había, como lo había escrito en Deuteronomio, que lo citaba, no está lejos, Señor, es como lo que le estoy pidiendo es lo que tú nos prometiste. Y al ver, o sea, escucha mi oración, pero abre mis ojos, o sea, abre tus ojos para ver como mi corazón. Eso como que me llama la atención a mí. Sí. Bueno, Ahora que decías, se me viene a la mente Santiago 1, ¿no? Dice, pedimos, no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Y decía otra cosa, ¿cuántas veces he pedido yo algo y quizás solamente era por tener algo? Ahora, en Romanos capítulo 6 dice que el Espíritu mismo intercede por gemidos indecibles. Dice, porque queremos pedir como conviene no lo sabemos. Quizás nosotros, o sea, el resumen es, ¿cuántas oraciones hacemos y el Espíritu Santo dice, a ver, espera, lo que, Señor, lo que en realidad Él necesita o lo que está pidiendo es esto? De todo lo que habló, Él quiere esto. Él sí lo necesita, Él sí lo necesita. Lo demás es tan relevante. y al final que vemos que él está pidiendo que le dé gracia al varón con quien se va a presentar. O sea, es súper intencional lo que él quiere hacer. ¿Sabe? Como dice usted, sabe el plan que tiene detrás y que Dios por ahí puede abrir la puerta para cumplir su voluntad también. Sí, porque cuando llegamos a los siguientes capítulos, Él empieza a pedir material, pero Él sabía las cantidades, porque le dijo, pide y al igual que Esdras, le dice, todo lo que pides se te otorgará. Esdras lo vemos también en un hombre súper organizado, sabía las cantidades de lo que se requería y no estuvo, como dicen, a pintas, o sea, nada más. O sea, él sabía que tenía que pedir. Entonces, interesante. Entonces, sí es un buen pasaje el capítulo 1 y obviamente la actitud de Nehemías, la forma en la cual él obra por la nación, a favor de la nación, y cómo el Señor empieza a trabajar allí en ellos. Bien, algo más ¿qué otra cosa le llama la atención, hermano Flavio? Para que escuche, perdón. Sí. Ya, me llama la atención, por ejemplo, en los primeros capítulos, los primeros versículos, por ejemplo en el 3, que él, por ejemplo, muestra el contexto real de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Tal como decíamos, y él da en detalle de lo que está pasando. Da un detalle completo que es más o menos lo que decía usted, porque él tenía prefigurado ya todo el escenario, y luego él se derrama. Él se derrama. Entonces dice, me senté, lloré, hice duelo, ¿no es cierto? Ayuné y oré delante de Dios. Entonces él da un informe detallado y luego él se derrama ante el Señor. Entonces me gusta ver cómo él diseña todo lo que va haciendo. Sí. Está muy diseñado, muy bien estructurado. Sí, es un buen ejemplo por ejemplo, un buen ejemplo de cómo acercarnos a Dios también como complemento de lo que vimos el domingo. Daniel, ¿qué te llamó la atención? No, pocos así que puedes participar. No sé, lo que decía el hermano en realidad es como que se rindió o se,
no sé cómo llamarlo, ante Dios, eh, tal como dijo él, tal como tenía todo construido, y después se vendió ante el Señor, se humilló ante el Señor, se desvaneció, pidiendo hacer por su pueblo. Sí. Sí, sí, entonces, interesante cómo Nehemías nos da estos ejemplos, ¿no? Ahora les decía, bueno, nuestra próxima reunión es hasta el mes de julio, pero vayan avanzando en la lectura. Ya vayan, recuerden, al final la misma lectura nos va a ir mostrando diferentes detalles y obviamente ya sea cuando estaremos repasando, vamos a ir complementando. Pero es buen estudio, yo creo que por eso es el lema, ¿no? Que elegimos. Liderazgo espiritual, liderazgo divino, resultado espiritual. Se ve cuando lo vemos con el niño. A pesar de que él no era una autoridad religiosa, pero sí era una persona buscando a Dios. ¿Ya? Lo vemos con Esdras. Esdras dice, toda la nación se ha corrompido, pero Esdras no juzgó a la nación. Esdras clamó por la nación. Nehemías hace lo mismo. Dice, bueno, más que juzgarlos, yo tengo que pedir que tú tengas misericordia de ellos, porque también ellos y yo estamos igual, hemos pecado contra ti. Entonces, la actitud de Nehemías es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, buen pasaje, buen ejemplo de oración. Ujú. Sí. Ujú. No solamente él le muestra el problema, la situación, él se derrama y él después pone todo en contexto. Porque aquí, por ejemplo, empieza a hablar del Señor y le dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y misericordia de los que aman y guarda sus mandamientos. Entonces, y de ahí continúa lo que decía el Nico. Entonces él, por ejemplo, muestra el contexto de su persona y a quién él se está dirigiendo. O sea, es la majestad. Él orando a la majestad del Señor. Sí. Sí, bueno, un gran pasaje en capítulo 1. Espero que la introducción, todo lo que vimos les haya servido. Les decía después, les voy a hacer llegar obviamente la grabación y les voy a enviar también aparte el PowerPoint por si quieren para tener información, ya, para que vayan siguiendo. Pero bueno, no sé si algo más allá a los que están encontrados en casa, no sé si puedan, o sea, espero que puedan hablar y los oigamos, pero si no, no es que algo dice, ¿no? Pero bueno, buen estudio. Entonces estaríamos, bueno, estamos entrando directamente a Nehemías. Y recuerden, el sábado, por si acaso, a partir de las 3 va a estar abierto. Para que puedan... La actividad va a empezar a las 5 de la tarde. Sí, las visitas a las 5. Nosotros podemos llegar desde las 3 y si pueden, pues pueden llegar para apoyarnos. Siempre hay algo que hacer, que falta esto, falta lo otro, actividad. Y, por ejemplo, también si llegamos antes, para ver, por ejemplo, usted nos va a ayudar con evangelismo, ¿ya? Y tomar datos. Igual, si tú sabes evangelizar, ayúdanos, apóyanos con eso, acercar si hay más personas, acercarte, pedir los datos y si tú sabes evangelizar y pues sería eso lo práctico, porque lo demás, digamos, la logística, las mujeres nos van a apoyar en adornar. La pista la armo yo, esa la armo. Desde el viernes la voy a armar, o sea, ese no es problema. La comida, también las bolsas, todo eso, o sea, no es tan complicado, están trabajando bien, pero sí sería bueno que las visitas no se vayan sin escuchar el Evangelio, por lo menos son invitación para la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso sería. Bueno, pues si no hay más, estaríamos despedidos. Fue buen tiempo. Ahora ya con la calefacción acá, ya no batallamos tanto. Porque la semana, bueno, hace 15 días recuerdo que estaba insoportable el frío, pero igual el jueves que tengamos el estudio del Espíritu Santo, ya con esto ya
Va a ver. Bueno, les decía, bueno, está el hermano Alberto, Alex, pero no sé si quieren decir algo y no sé si se puedan escuchar. Ajá, no sé si puedan, porque Hola hermanos, saludos, no sé si se escucha. Oh, bendiciones, se escucha, no sé. no, o sea que no, algo, lo que pasa es que lo desconectaron ayer, no sé. No, no se escucha. No se van a poder escuchar, lamentablemente algo me está fallando, pero espérate, el hermano Nico va a intentar algo, acércale si quiere el micrófono y hay que... Hola hermanos, ¿pueden hablar? ¿Se escucha? Se escucha acoplado, parece. Sí, se acopla un poco. Adelante nomás, hermano Alberto, si quiere saludar. Yo me escucho con eco, no sé si se escucha en realidad. Sí, sale con un poco de eco, se acopla un poco. Bueno, gracias por el estudio, gracias por ir a pasar frío allá para que nosotros podamos ser instruidos y gracias por todo lo recibido. Estamos ansiosos de compartir el sábado y ojalá lleguen muchas visitas, que es lo importante, y en el mejor ánimo de compartirles, orando para poder servir, más que disfrutar nosotros, que igual va a ocurrir, eh, compartirles, que el Señor nos ponga las palabras precisas y la sabiduría para saber qué y cuándo hablar con las visitas y convocarles que vengan al Señor. Y eso, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermano. Lo lamento, no, trataré de preguntar qué es lo que me falló. Pero bueno, si no hay más, entonces estaríamos despedidos. Hermano Flavio, ¿quieres despedirnos en oración, por favor? Ahí, si quieres, con el micrófono para que escuche. Amén. Señor Dios bendito, Padre amoroso, Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres santo, eres bendito, Señor. Te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos proporcionas de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Has provisto todo lo necesario, Señor, para que nosotros podamos tener esta instrucción, Señor, de tu parte, y has dispuesto el corazón de pastor, Señor, Pastor Francisco, para que él nos pueda enseñar, Señor, y dedicarte su tiempo para que nosotros podamos crecer en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos lleves con bien a nuestro hogar, Señor, que tú pongas bendición en todos los hermanos, Señor, a quien no pudo estar. Tú también le ayudes, Señor, y como decía Pastor Francisco, nos ayudes para que nosotros le podamos comunicar las cosas que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Pon tu palabra en nuestro corazón cada día, Señor, y ayúdanos a crecer cada día más también, Señor, en conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, hermanos, pues nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien y bendiciones. Saludos. Chao. Bendiciones. Gracias.